guerrerosesme.blogspot.mx Y con el triunfo de la revolución, con la entrada a la Ciudad de México de Villa y Zapata, se alcanza entonces la constitución de esta gran organización con una visión de futuro, que los trabajadores tuviéramos condiciones de trabajo. En aquella época no había condiciones de trabajo, laboraban más de 8 horas, 12 o más. Los propios trabajadores tenían que llevar sus herramientas, eran sumamente explotados nuestros antecesores, y con esta visión logramos que llegara este sindicato a los 98 años de vida. No fue fácil, compañeros. Está la experiencia de Ernesto Velasco, de aquella huelga histórica de 1916, que fueron tomados, metidos a la cárcel, juzgados por la corte militar, lo mismo que hoy estamos viviendo. En esa época salió Ernesto Velasco en el respaldo de más organizaciones, y la lucha de los trabajadores alcanzó su triunfo de reconocer la directiva del sindicato e iniciar con los convenios con las empresas extranjeras que permitieran cesar las bases para alcanzar un contrato colectivo de trabajo, que fue la huelga de 1936. En este contexto de lucha de clases estamos viviendo, compañeros. ¿Y por qué lo señalamos? Porque hoy nuevamente la clase gobernante, con los dueños del dinero nacional y extranjero, buscan acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora. Algunos creen que la lucha de los trabajadores empezó hace 3 años, 6 meses, con el golpe de Estado en contra de este sindicato democrático independiente, y no es así, compañeros. Habrá movilizaciones el próximo 1 de mayo para que se conmemoraran los mártires de Chicago. Habrá movilizaciones en nuestro país para conmemorar a los mártires de Río Blanco, de Canadá, a los mártires de los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricista. Y en este contexto, el planteamiento a nuestra asamblea es que podamos participar de manera contundente con otros grupos de trabajadores y del pueblo de México que estamos viviendo la misma política económica capitalista. Afortunadamente, se fue uno de los neoliberales, para bien de todos, Margaret Thatcher, hace unos días. Se fueron de los artículos de crear todo este conflicto, de acabar con las conquistas de los trabajadores que fueron retomadas en el contexto de Washington para poderlo meter en todo el mundo. De ahí de las políticas públicas de los últimos 30 años, este consenso. Ahí fue donde Salinas de Gortari suscribe el Tratado de Libre Comercio con América del Norte para iniciar con el desmantelamiento del Estado, iniciar con las privatizaciones de las empresas públicas, y ahí en este tratado acordaron los gobiernos con los empresarios, incluso acabar con los sindicatos para acabar con la clase media y acabar con las conquistas de la clase trabajadora. Muchos trabajadores en el país no han alcanzado a comprender que el problema lo tenemos todos. Muchos sectores de la sociedad no alcanzan a observar hacia dónde van ellos. En nuestro país, en esta época reciente, los golpes a los sindicatos han sido de manera permanente. Recién empezaron en contra del sindicato minero, Canadén, que era una de las luchas reivindicatorias de la clase trabajadora. Hoy está tomada por un sindicato de la CTE y resguardada la mina por parte de la PPP, del mismo ejército. Las condiciones de los trabajadores, ni siquiera lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Esa mina da para poder explotar 100 años, pero no quieren al sindicato democrático de los mineros. Después del golpe al SMEC, algunos otros sindicatos no creyeron que venían por todos. El golpe al SMEC producto también de la intromisión del Estado a la autonomía de nuestra organización sindical, de toda esta campaña criminal de linchamiento en contra de nosotros. ¿Y el objetivo cuál es, compañeros? Y lo tengo que volver a repetir, porque a 3 años, 6 meses, tal parece que no alcanzamos a comprender la magnitud del problema y lo que se está jugando en esta lucha de los trabajadores.
es el tema del empleo, compañeros, es el contrato colectivo de trabajo, es el derecho a la huelga, es el derecho a la autonomía sindical, es el derecho a la jubilación digna, a la vida digna, y es sobre todo la entrega de la industria eléctrica a las transnacionales, la entrega de la fibra óptica a las empresas corporativas nacionales y extranjeras. Si dejamos de luchar con los trabajadores, van por las jubilaciones, compañeros, eso es nada. Van por la seguridad social. Hoy, en una reunión que tuvimos con el doctor Miguel Ángel Mancera, llegando a sus oficinas, encontré a una señora que es esposa de un trabajador. Y dice, necesitan ser muy claros y explicar si va a haber o no solución al conflicto. Y le pregunto, oye, ¿y usted es esposa de un trabajador en resistencia? Dice, no, mi esposo se liquidó. Dice, porque el gobierno nos puso en la mesa que no había más, que había que renunciar. Y entonces dijimos, pues ya no hay más, pues entonces agarramos la liquidación. Y sí le cumplió el gobierno para reinstalar a su esposo en la CFE. Dice, no, está de office boy buscando llamadas por algunos lados porque estamos vedados. Le creyeron más al gobierno que al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Por eso los que estamos aquí tenemos que levantar nuestra conciencia de clase, compañeros. El sindicato no es la mesa directiva. El sindicato somos todos los trabajadores que hemos decidido desde aquel golpe de Estado no aceptar las migajas del gobierno, luchar con todo por defender nuestra organización sindical. Y tenemos hoy sindicato y vamos a continuar la lucha porque vamos a ganar, compañeras y compañeros. Vamos a ganar. Ellos han pensado que con todos la toma del poder judicial que lo tienen secuestrado la clase política gobernante, pensaron que la sentencia del 30 de enero íbamos a ir todos formados a cobrar sus migajas en la liquidación. Y ahora el gobierno, desde Navarrete Prida, que está en el trabajo, dice, bueno, pues ya mejor se resolvió, ya no hay nada que hacer, y les vamos a dar un bono mayor al que daba Javier Lozano. Y les dan contrato. Ellos están también en un conflicto legal. Hoy, ¿quién nos puede despedir, compañeros, a los trabajadores? Y dicen que ya no están los hijos, se queda el patrón. La Junta no nos puede despedir. El SAI no nos puede despedir. Y entonces hoy, ¿cómo van a liquidar a los impuestos del centro si nadie nos va a poder despedir, compañeros, a menos que vayamos nosotros a renunciar voluntariamente? Renunciamos voluntariamente. Renunciar al sindicato, al contrato y a los 98 años de historia. Y vamos a seguir escribiendo más páginas de la historia de este país y de este glorioso sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. Lo importante es levantar nuestra conciencia y participación. En este contexto del 1 de mayo, se observa también la derecha metida en el país con su reforma reciente, la reforma laboral, que nos dijeron hasta el cansancio por los medios de comunicación y todavía salían líderes sindicales a decir que era benéfica para el país, que había que modernizar y aumentar la productividad en nuestro país. Una y mil veces lo hemos repetido de la reforma laboral y aquí están las consecuencias de eso. Este estudio lo hace el doctor David Lozano, es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. En lo que va de la aplicación de la ley laboral de la reforma que hicieron los diputados y senadores, se han perdido 3.5 millones de empleos formales. Los patrones han empezado a despedir a diestra y siniestra y a recontratar a los que quieran con contratos individuales y a prueba por un solo mes sin ninguna prestación. 470 empresas han demandado la disolución de sus sindicatos
y más de 1.400 empresas, entre empresas y gobiernos estatales y municipales, están demandando la terminación de sus contratos colectivos de trabajo. Eso es lo que vendieron a la población. Esta era la productividad de la generación de empleo, compañeros. Y esto es beneficio ¿para quién? Para los trabajadores o los empresarios. Para los empresarios rapaces que no se conforman con tener a los hombres más ricos del mundo en empresas globales con inversiones y lavado de dinero permanente. ¿Quieren más? ¿A costa de quién? De los trabajadores, de los derechos adquiridos. Y hoy con la ley educativa, que nos han vendido la idea que es para mejorar, que es un barco, dicen es como la arca de Noé, si no nos subimos todos, va a colapsarse. Dice, la reforma educativa es para sacar adelante al país, tener mejores condiciones para competir con el extranjero. Educación de calidad cuando son términos de los propios empresarios. No es una reforma educativa, es una reforma laboral. Y es una reforma administrativa, donde el objetivo central es acabar con la permanencia del empleo de los maestros. Y el objetivo central es privatizar y dejarles a los padres de familia las escuelas para que con sus aportaciones de las cuotas sean permanentes y el que tenga dinero mandar a sus hijos a la educación. Y meter el tema de la iglesia, el catolicismo, en sus clases, como en aquellos ayer, para que el día de mañana siga teniendo nuestro país una sociedad conservadora y que digan ustedes que fue producto de Dios dijo que fuéramos así. Y esa es la verdad. Y la iglesia metida en todos lados. En Venezuela no se diga, la iglesia metida todos los días, corriendo. La derecha metida, Estados Unidos metido, los europeos metidos. ¿Por qué en Venezuela, compañeros? Porque es estratégico para el petróleo. Porque hay bastante agua. Porque el objetivo de las transnacionales es América Latina, que tiene petróleo, que tiene electricidad, que tiene agua y tiene mano de obra barata. Por eso en este contexto tenemos que convocar al 1 de mayo. Hay condiciones o no para salir, compañeros, del 1 de mayo. Hay bastantes condiciones para decirle a esta oligarquía que hoy gobierna, a este gobierno que tiene que resolver el conflicto del sindicato mexicano electricista, que tiene que tenemos que revertir todos esos daños que han venido haciendo. Pues hay 60 millones de pobres. Ya reconocen ellos que hay hambre en el país. 7,5 millones dicen en su comercial que pasan todos los días, que va a estar financiado por la Pepsi y Nestlé. Para que sean muy bien nutridos nuestros compañeros. Pero reconocen que hay 7,5 millones de hambrientos en México. Y tienen que reconocer que política económica capitalista ha llevado a la desigualdad a casi 60 millones de mexicanos. Por eso es muy importante esta asamblea que decida sobre los ejes de la convocatoria y las acciones que vamos a hacer los siguientes días. Y en esas acciones que haremos los siguientes días también está el contexto de la solución del conflicto de empleo. No han terminado los juicios en las juntas federales ni en los tribunales, compañeros. Pensaban que con la Corte resolvían, ya no había nada que hacer, se equivocaron. Hay otra demanda, la 267, que revisa todos los asuntos de carácter individual. Si bien es cierto, terminan con el tema colectivo, tampoco fueron llamados ustedes ni nosotros a este juicio, compañeros, nos fuimos notificados. Esa es otra parte que vamos a plantear el día de hoy. No está terminado, hay quejas del extranjero. Y la queja de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será importantísima, dice el gobierno en la reunión del tiempo. Hay que resolver el conflicto del empleo. Dice, pero fuera de litigios. No hay que litigar, mejor vamos a resolver. ¿Y qué plantean, compañeros? Una agenda, y así lo tenemos que explicar. Una agenda donde el primer punto es el tema de aquellos compañeros que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo ya alcanzaron la jubilación. ¿Cuántos son? Entregamos el listado ayer, son 3,000 compañeros que constitucionalmente no se pueden negar el derecho a la jubilación, compañeros. A partir de este,
El siguiente punto es: ¿cuánto va a autorizar el gobierno para la jubilación? Hacer la revisión completa de los que quedamos, porque eso es inevitable su regreso al trabajo, compañeros. ¿En dónde? En el sector eléctrico. ¿En qué empresa la crear? Con la misma Comisión Federal de Electricidad. Pero además del regreso al trabajo, se tiene que resolver la definición jurídica del grupo de jubilados, compañeros. No puede quedar en el aire. Tiene que ser o CFE la que se haga responsable de las cuotas de jubilación de los 21,000 compañeros jubilados, o si es otro organismo que desee crear será responsable, porque todo lo que genera la riqueza de los compañeros jubilados se establece en un derecho adquirido que no se lo pueden quitar. ¿Y dónde está garantizada la jubilación? En toda la infraestructura eléctrica, compañeros, que por cierto le están dañando. Y todavía ayer hubo otras dos explosiones en el centro histórico, en la reunión con el doctor Mancera, el primer cuadro de la ciudad, bastantes comercios sin luz, y la empresa de clase mundial no llega. Nos va a llegar la empresa de clase mundial cuando regresen los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas. Por eso el llamado a la unidad y a poder avanzar. El otro tema de la agenda es la libertad del compañero Jorge Uribe Gaona. Y el acuerdo del día de ayer en Gobernación, porque ayer nos volvimos a reunir, se estableció la agenda, se hicieron las comunicaciones desde Gobernación a la Comisión Federal de Electricidad. Nos consta, en la reunión enfrente de nosotros hubo comunicación con Francisco Rojas, director de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué falta nada más? El documento que debe de entregar esta misma semana CFE, donde se da por satisfecha de los supuestos daños, y la semana que entra es el compañero Jorge Ulises Uribe con nosotros en libertad, compañeras y compañeros. Una comisión que puso el Sindicato Mexicano de Electricistas para avanzar en la negociación. Es muy importante señalarlo. ¿Cuándo se reúne nuevamente la mesa? El próximo lunes. El lunes nos tendrán que informar cuántas de las 3,000 jubilaciones que presentamos van a ser aceptadas. Y esto permite entonces revisar completamente cuántos son los compañeros que quedamos, de qué departamentos, su antigüedad, su especialidad, su actividad, para poder hacer el trabajo que sigue. Y entonces, lo que sigue es mantener la unidad y la participación, compañeros. Hay voces en el sindicato que dicen que es lo mismo. Nosotros decimos que no, pero también decimos que tenemos que agotar el diálogo en Gobernación. Si no, ¿con quién negociamos, compañeros? Pues es con el gobierno de turno. Se tiene que suscribir un acuerdo con ellos, que aceptan jubilación, el regreso del trabajo, en qué condiciones va a ser, pero será producto entonces de la participación. Si nosotros participamos y continuamos en estas actividades, es crear las condiciones políticas. ¿Qué le preocupa al gobierno en este momento? El conflicto que se trae ya con los maestros, que va a continuar. Y es válido, y ahí va a estar el Sindicato Mexicano de Electricistas en la defensa de la educación pública, en la defensa de los derechos de los maestros. Y también les preocupa la crisis que ya trae institucional. En 17 estados del país ya hay grupos de autodefensa, de comunidades indígenas, comunidades campesinas, de que nos estén robando todos los días, de que nos estén secuestrando, y empezaron a levantarse a tomar las armas para defender su patrimonio. Y les preocupa, compañeros. Les preocupa el tema de la crisis alimentaria, que está haciendo crisis por todo el país. La crisis financiera y económica no hay en Estados Unidos. Hoy otra explosión en Atlanta, ayer dos en Boston, y es también distractor. ¿Por qué? Porque hay una crisis entonces también en Estados Unidos, hay despidos masivos de trabajadores del sector público, y está la discusión de una reforma migratoria que busca legalizar a los migrantes, desplazar a los propios trabajadores estadounidenses, traerles más facultades a los empresarios,
Por eso los republicanos están ya apoyando la reforma migratoria, porque los empresarios que el gobierno va a poder llevar a Estados Unidos trabajadores por temporada y condiciones de esclavismo, ya sea de China, de Asia, de África, de donde sea, y se va a salir más barato traer trabajadores en estas condiciones, que paguen sus impuestos, que trabajen lo que sea, con un mísero salario, y además después nos regresamos y no los dejamos hacer. En este contexto nos vamos a mover el 1 de mayo. Yo celebro la gran convocatoria de esta asamblea, compañeros, y sobre todo que los acuerdos sean importantes de continuar en nuestra lucha política hasta alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Que seamos capaces de justificar a convocar al pueblo de México el 1 de mayo para poder revertir todo el atropello que está haciendo la oligarquía y el gobierno de turno en contra de los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo de México. Muchas gracias. Que viva la resistencia, compañeros y compañeras. Viva el proceso político. Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx